¿Quiénes son los dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis? ¿Será Elías? ¿Será Moisés? ¿Será Enoc? ¿Qué representa este símbolo? En este momento vamos a estudiar de una manera profunda el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y vamos a investigar qué representan estos dos testigos y qué relación tienen conmigo, cómo me pueden edificar espiritualmente. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 11, versículos 3 y 4, y nos dice: y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, aparecen aquí dos testigos que iban a profetizar durante 1260 días. Así que vamos a investigar primero qué representan estos dos testigos. ¿Qué habla la Biblia de testigos? Y en ese periodo de tiempo, ellos prevalecieron. Y dice que estuvieron vestidos de cilicio. Entonces, lo primero que vamos a analizar es en la Biblia que aparece como dando testimonio, porque un testigo lo que hace es dar testimonio o atestiguar de algo. Así que voy a leer en Juan 5:39 y de una vez vamos a identificar qué representan estos testigos. Dice Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Juan que las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dan testimonio, aparecen como un testigo. Así que estos dos testigos representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque tenemos dos testamentos en la Biblia. Esos son dos testigos que dan testimonio. ¿Y testimonio de qué? Un testigo por lo general dice algo de alguien porque estuvo allí, porque lo evidenció. Y sabe que los profetas del Antiguo Testamento hablan del Mesías, dan testimonio del Mesías, de dónde iba a nacer, de cómo iba a morir, de su ministerio. Cuando uno lee el libro de Isaías, cuando uno lee el libro de Miqueas, Jeremías, todos los profetas menores, ellos algo hablaron acerca de Jesús, acerca del Mesías. Así que el Antiguo Testamento dio testimonio de Jesús, de cómo él iba a nacer, el lugar donde iba a nacer. Y el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de esas profecías mesiánicas y otras más. Así que Juan dice: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ellas quiénes son? Las Sagradas Escrituras, los dos testigos. Y allí se compara a dos olivos y a dos candeleros o candelabros. ¿Y para qué se utiliza un candelero? Se utiliza para iluminar. En el lugar santo aparecía un candelabro de 7 brazos para iluminar este lugar. Sin embargo, la Biblia también se compara con un candelero. En el Salmo 119 y el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia se compara a una lámpara porque nos ilumina el lugar oscuro. Por eso la Biblia es indispensable para nuestra vida. Cuando nosotros vamos o estamos en tinieblas, en este mundo lleno de maldad, estamos en oscuridad, pero si nosotros tomamos esa lámpara, la palabra de Dios, esos dos testamentos, esos dos testigos, entonces nuestra vida tiene sentido porque nuestra vida se ilumina y podemos caminar hacia el reino de los cielos.
Así que mi primera invitación es para que tomes esa lámpara, para que tomes ese candelero que representa la palabra de Dios, para que alumbres tu camino, para que salgas de las tinieblas y para que puedas iluminar a otros también. Pero allí hay más símbolos. Dice que iban a profetizar por 1260 días. Y ese periodo se cumple allí a partir del año 538 hasta el año 1798. Allí aparece una profecía. Y en Apocalipsis hay varios capítulos donde se menciona este periodo. Se menciona de tres maneras. Aparecen 1260 días. Aparecen también 42 meses. Si nosotros sumamos 42 meses, tienen 1260 días. Pero también aparece como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos estos tres periodos o esta terminología representan la misma profecía, porque tiempo representa un año, tiempos representa 2 años y medio tiempo representa medio año. Así que un tiempo son 12 meses, 2 tiempos son 24 meses, ahí van 36 y medio tiempo son 6 meses. Ahí tenemos 42 meses que si nosotros sumamos son 1260 días. Pero también aparecen números 1434 donde se menciona día por año. Un día en profecía equivale a un año. Entonces, tenemos que traducir esta profecía de 1260 días a años. Recordemos que en Apocalipsis estamos hablando en un lenguaje simbólico. Quiere decir que esta profecía que aparece aquí en el versículo 3 y 4 no son días sino años. ¿Y desde dónde tenemos que comenzar a contar? Vamos a contar cuando comienza el periodo de la supremacía papal, lo que conocemos como la Edad Media, como la edad del oscurantismo. Comenzó en el año 538, cuando termina el periodo de la Roma imperial. Ahora comienza la Roma papal. Ahora termina el dominio de los emperadores romanos y ahora el que comienza a gobernar en vez de los emperadores es el Papa. Si nosotros contamos desde el año 538 hasta el año 1798, nos da un periodo de 1260 años. Así que nos dice allí que iban a profetizar por 1260 días, o sea, años, que ya identificamos cuál fue ese periodo de tiempo, pero hay algo allí muy interesante. Dice vestidos de silicio. Y ahorita vamos a interpretar por qué esos dos testigos, o sea, la palabra de Dios, los dos testamentos, estaban vestidos de silicio. Yo quiero leer acá algo muy interesante que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos en relación con los dos testigos. Mira lo que dice. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Está en el conflicto de los siglos, página 310. Así que nos dice que estos dos testigos representan tanto lo Antiguo como el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos o de silicio. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios
permanecerán en la oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Lastimosamente, durante esos 1260 años, por eso le conocemos como la edad o la etapa del oscurantismo, porque ahí dice que el Papa le escondió la Biblia a las personas. Por eso dice que estos dos testigos estaban vestidos de cilicio, estaban de luto, estaban vestidos de sacos. En otras palabras, estaban muertos. ¿Y qué pasó allí? Era prohibido o era prohibida la palabra de Dios para el pueblo. Es más, ni siquiera los monjes, los que estudiaban en el seminario para prepararse como sacerdotes, ni siquiera a ellos se les permitía leer la palabra de Dios. Yo recuerdo a uno muy importante, a Martín Lutero. Y Martín Lutero, cuando estaba estudiando, cuando se estaba preparando para el ministerio, ya era un monje y Martín Lutero ni siquiera tenía una Biblia. ¿Y saben por qué? Porque dice que él se encontró una Biblia encadenada en un convento. O sea, él se la encontró allí. Y él se enamoró tanto de la lectura de la palabra de Dios que cuando le daban tiempo o espacio para el desayuno, para el almuerzo, para sus comidas, dice que él comía muy rápido y aprovechar el tiempo para irse a ese convento a leer la Biblia que estaba encadenada, porque él no podía llevar esa Biblia para su cuarto o para su lugar de estudio. Entonces él incluso le robaba horas a su sueño para ir allí y leer esa Biblia. Y en esa Biblia encadenada fue que Martín Lutero comprendió el mensaje de la justificación por la fe. Cómo Dios obró a través de este siervo. Pero imagínate, ni siquiera los monjes tenían derecho a la palabra de Dios. Ahora imagínate el pueblo, porque el idioma en el cual estaba escrita la Biblia en esa época medieval era en el latín. Era en el idioma que solamente entendían ellos allí, el clero romano, pero el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, había un pueblo, había un remanente que fue perseguido y le conocemos como los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses era un pueblo de Dios, era un remanente que vivían prácticamente en las montañas, allí en las cavernas, en las cuevas. Ellos no podían vivir en las ciudades porque eran perseguidos por su fe. Sin embargo, a pesar de que estaban en el exilio, dice que estos siervos de Dios, estos valdenses, ellos tradujeron la palabra de Dios al idioma original del pueblo. Y aunque no tenían energía de luz, ellos se las ingeniaban y con antorchas. Mira el sacrificio de los valdenses. Mientras que uno alumbraba con una antorcha, el otro iba escribiendo la Biblia, texto por texto. Y allí en la montaña, pues no tenían ni siquiera la facilidad de tener allí una imprenta para poder agilizar. No, ellos traducían la Biblia a mano. ¡Qué tremendo! ¡Qué amor por el mensaje, por la palabra de Dios! Cómo estos siervos de Dios mantuvieron la Biblia allí vigente. Pero sin embargo no era suficiente para que la Biblia llegara a las manos de todas las personas. Por eso durante este periodo de estos 1260 años, dice que los dos testigos estaban vestidos de cilicio, estaban de luto, porque se le prohibieron al pueblo. Se mantuvo una pequeña luz encendida, porque Dios siempre tiene un remanente, pero eso representa que estuvieron vestidos de cilicio.
Nos dice acá un párrafo muy importante del conflicto de los siglos. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 y debían terminar en el año 1798. Aquí estamos corroborando también con el don profético, aquí en la página 309 del conflicto de los siglos. Así que este periodo lo podemos confirmar allí en la Biblia y también aquí en el Espíritu de Profecía. Dice la página 311. El periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en el año 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Y ya vamos a hablar en un momento acerca de qué representa esta bestia que sube del abismo. ¿Y por qué este periodo terminó en el año 1798? Porque recordemos que en este año se le dio la herida mortal al poder papal. En esta fecha, allí el Papa Pío VI, que estaba allí en su territorio, bueno, estaba en la Capilla Sistina, estaba celebrando una fiesta de aniversario y fue sorprendido por el general Alexander Berthier. Era el general del ejército francés bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Aquel día entró Alexander Berthier y tomó preso al Papa Pío VI y allí recibió la herida mortal. Luego el Papa murió pues allí en el exilio. Y aunque intentaron posicionar un nuevo Papa, fue imposible. O sea, no tuvo el mismo poder. Así que en esta fecha, en el año 1798, el 11 de febrero, se le dio la herida mortal al sistema papal. Por eso dice que allí terminaría el periodo en que los dos testigos iban a concluir allí vestidos de silicio. Y ahorita les voy a dar unas fechas. No se despeguen porque luego les voy a dar las fechas en que los dos testigos recibieron aliento de vida, en que los dos testigos volvieron a vivir. Porque saben, hoy en día nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, gracias a que se le dio esa estocada mortal, esa herida mortal al sistema papal. Y ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Pero las personas que vivieron durante ese periodo, lastimosamente, era muy difícil tener una Biblia, tener la palabra de Dios en sus manos. Vamos a seguir analizando detalles acerca de los dos testigos. Dice Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, o sea, a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Definitivamente, la palabra de Dios es poderosa. Estos dos testigos tienen mucho poder porque la Biblia es la palabra de Dios. Allí se encuentra la voluntad de Dios expresada. Y dice que estos dos testigos tienen tanto poder que si alguien intenta dañarlos, dice que ellos pueden incluso cerrar el cielo. Dice que ellos pueden convertir el agua en sangre. Y saben que esto se cumplió. Esto se cumplió y voy a tomar solamente dos referencias. Pero
hubo un profeta, el profeta Elías, esto lo encontramos allí en el libro de Santiago, dice que él cerró el cielo y en el libro de Primera de Reyes también. Por la palabra de este siervo de Dios, el cielo se cerró y dejó de llover durante 3 años y medio. Pero en sí no era porque la palabra de Elías era infalible, no, sino porque la palabra en la boca de Elías era la palabra de Dios, era la palabra de los dos testigos. Y mira lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo es de poderosa esta palabra en la boca de sus siervos, en la boca de los profetas? Yo quiero decirles que esta palabra puede ser poderosa en mi boca, en tu boca. Cuando nosotros predicamos, esta palabra tiene poder. No porque el poder venga de mí, no porque el poder venga del pastor o del laico o del siervo de Dios, sino porque esta palabra, porque estos dos testigos tienen demasiado poder. Y esa palabra que tuvo poder en los tiempos de Elías, hoy tiene poder para sanar enfermedades, para restaurar familias, para convertir a una persona. Deja que esta palabra maravillosa pueda actuar con poder en tu vida, porque estos dos testigos no se van a dejar vencer. Mire, el enemigo ha intentado destruir la Biblia. La han quemado por lo menos unas 2 o 3 veces. Fue quemada allí en Francia, ha sido perseguida, pero nadie ha podido acabar con estos dos testigos, porque estos dos testigos tienen mucho poder y nadie acabará con ellos, porque Isaías 48 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero también dice que estos dos testigos tienen poder de convertir el agua en sangre. ¿Y dónde ocurrió esto? Ocurrió allí en Egipto cuando Moisés, esto está en Éxodo 17, 17, cuando Moisés extendió allí su vara y convirtió el agua del Nilo en sangre, una de las plagas que cayeron allí en Egipto. Dice Éxodo 7, 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. La orden vino de Jehová y Moisés golpeó las aguas y se convirtieron en sangre. Así que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede hacer milagros. Por eso dice que nadie podía dañar estos testigos, aunque estaban vestidos de silicio, aunque parecía que estaban muertos, porque literalmente el texto dice, y luego vamos a analizar que durante 3 años y medio estuvieron literalmente muertos en la plaza pública allí en Francia. Literalmente. Durante la Edad Media estaban vestidos de silicio, pero vamos a comprobar a continuación de que literal estuvieron muertos estos dos testigos, pero tienen tanto poder que se volvieron a levantar, que volvieron a resucitar. Dice Apocalipsis 11, versículos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por eso yo le estaba diciendo que los iba a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Y aquí estos dos versículos sí que tienen contenido, sí que tienen una simbología tremenda. Y eso es lo que nosotros vamos a investigar. En primer lugar dice que se iba a levantar una bestia que sube del abismo, que iba a hacer guerra contra ellos y los iba a matar. Una bestia en profecía representa un reino o un rey. Según Daniel 7:17 y 7:23, esto representa un reino. Por ejemplo, allí en Daniel 7, pues aparecen 4 bestias y son 4 reinos. ¿Sí? Entonces debe ser un poder fuerte que se levantó en algún tiempo. ¿Sí? Una nación poderosa, porque es una bestia, la que iba a tratar de destruir estos dos testigos. Y saben que hubo una nación, que hubo un poder que intentó literalmente desaparecer la santa palabra de Dios. Desaparecer a estos dos testigos, matarlos literalmente. Y aquel texto dice, y la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y en qué momento de la historia estos dos testigos fueron muertos? Si hoy en día nosotros tenemos una Biblia, por lo menos, en la mayoría de los hogares hay una Biblia con los dos testigos. ¿Cómo es posible? Bueno, les voy a explicar a continuación. Resulta que en la Revolución Francesa, allí en el año 1793, la Biblia fue atacada de una manera tan brutal que la Biblia fue quemada. Y les voy a dar la fecha en que estos dos testigos prácticamente murieron fue el 26 de noviembre del año 1793. 26 de noviembre del año 1793. Y pueden investigarlo allí en la historia de la Revolución Francesa. La Biblia fue quemada allí en la plaza pública, allí en París, Francia. Y no solamente las Biblias, todo el que tenía una Biblia, estas Biblias fueron quemadas, fueron quitadas. Pero no solo la Biblia, también se prohibió el culto en las iglesias. El Santo Sábado se prohibió porque la semana tiene 7 días y el Señor manda en su santa palabra que se conmemore el Santo Sábado, que se le haga culto, que se vaya a la iglesia, que se adore el nombre del Creador. Pero imagínate que la semana la alargaron y ya no se celebraba cada 7 días, sino cada 10 días. Pero en vez de celebrarse cada 10 días la semana para hacer culto a Jehová, dice que se reunían para la orgía, para la glotonería, o sea, para practicar el pecado, para el libertinaje. ¡Qué tremendo! Allí, en ese país, en Francia, ese país representa a la bestia que sube del abismo, que prácticamente acabó con la palabra de Dios, acabó con la Biblia. Pero es que también allí aparece un símbolo más. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo es posible? Si ya para esa época Sodoma había sido consumida por el fuego, ¿cómo es posible que dice que los dos testigos iban a estar allí, sus cadáveres en la plaza pública de una ciudad que el sentido simbólico
y esta es la palabra clave, que en sentido simbólico o espiritual representa a Sodoma y Egipto. Porque ya Egipto había pasado, porque ya Sodoma había sido destruida, entonces tenemos que buscar una nación ahora reciente que tenga las características de Egipto y las características de Sodoma. ¿Y por qué cualidades se conocían Egipto y Sodoma? Mire, en Egipto, si por algo lo podemos conocer es por el ateísmo. En Egipto no creían en Dios, no reconocían a Dios. Y hay un texto allí en que aparece en Éxodo 5:2. Mira cómo se representa allí a Egipto. Es Éxodo 5:2. Y Faraón respondió. Mira lo que le dijo Faraón a Moisés. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, ¿quién es Jehová? Y mira lo que termina diciendo. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si el faraón lo manifestó, él dijo, yo no conozco a Jehová. O sea que Egipto es conocido como una nación atea. Faraón dijo, yo no conozco a Jehová. Y por eso no lo reconocieron. Y por eso cayeron allí las 10 plagas. Y por eso fueron ahogados en el mar con todo su ejército. ¡Qué tremendo! Y resulta que la nación que es similar, que espiritualmente representa Egipto, es el país de Francia. Sí, porque Francia en el año 1793 se declararon ateos. Ninguna nación en el mundo se ha declarado atea como Asamblea General. Resulta que desde el gobierno, la Asamblea General del país de Francia en el año 1793, ellos se declararon ateos. Desde la legislación, desde las leyes judiciales, ningún país, sí, hay en muchos países que hay personas que son ateos, pero individuos, personas individuales, pero no una nación completa de su asamblea. Y en Francia ellos se declararon ateos. Y en vez de la palabra de Dios, ellos dijeron que la palabra de Dios no nos gobierne. Vamos a acabar con ella, vamos a enterrarla, vamos a matarla, vamos a quemarla. Y en vez de regir esa nación por la palabra de Dios, por los 2 testigos, entonces ellos ahora se guiaban por la diosa de la razón. Sí, en Francia, ahí está la historia, ahí está el conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama La Revolución Francesa y su legado. La Biblia y la Revolución Francesa. Ahí está la historia. El único país que se declaró ateo y nombraron en representación de la diosa de la razón, allí en la Catedral de Notre Dame, que a propósito, no es casualidad que hace poco se incendió esa catedral allí en Francia, no es casualidad. Y dice que allí en esa catedral coronaron a una joven prostituta en representación de la diosa de la razón. Que cada quien haga lo que quiera, que cada quien haga lo que le dice su mente, su razón, cada quien es libre. Pero aquí Dios no tiene cabida. Eso fue lo que dijeron en Francia. Y qué triste, porque fue un país arruinado. Un país que tenía mentes tan brillantes, porque allí el Señor levantó lumbreras, levantó reformadores, allí se levantó una eminencia llamada Lefebvre.
Allí se levantó un personaje llamado Guillermo Farel, uno de los reformadores más grandes que ha dado esta nación. Allí se levantó Juan Calvino. Juan Calvino es una eminencia. Se levantaron allí muchos reformadores y lastimosamente tuvieron que huir para salvar su vida. Otros murieron. Este país no quiso ser próspero, pero también aparece la simbología de Sodoma, porque allí en Francia también ellos se conocían como por el libertinaje sexual. Imagínate, sin Dios, sin la Biblia, sin la palabra, pues allí prácticamente ellos se dedicaron fue a la orgía. Y si hay una nación que se conocía por este pecado era Sodoma. Y vamos a leer un texto. Aparece allí en Génesis 18:20. Mira lo que dice. Entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado sexual representa esta nación. Recordemos que los dos ángeles que entraron allí a Sodoma iban a ser abusados sexualmente cuando llegaron a la casa de Lot. Y si nosotros comparamos y hacemos como un trío entre Sodoma, Francia y el mundo actual, si hacemos la comparación, yo no sé cuál está peor. Si Sodoma, donde ya prácticamente allí esta nación, ya los hombres dejaron el gusto natural por las mujeres, incluso con animales. O sea, era algo tremendo allí, el lesbianismo, el homosexualismo. O sea, esto fue terrible allí en Sodoma. En Francia se repitió también. Pero si nosotros comparamos, yo creo que hoy en día la sociedad está al nivel de Sodoma y está al nivel de Francia. Porque hoy en día, lastimosamente, las personas no se quieren dejar guiar por un así dice Jehová, porque no leemos la Biblia. Y una nación, un país, una iglesia, un hogar que no lea la palabra de Dios, que no tenga la palabra como fundamento, se deja guiar por el enemigo y comete pecados terribles. Por eso Francia sufrió mucho, porque lastimosamente no la enterraron, porque no la enterraron, pero sí mataron los dos testigos. Ahí lo dice el texto. Lo mataron, la Biblia la quemaron y estuvo allí durante 3 días y medio. Y ojo con esta fecha, durante 3 días y medio estuvo en la plaza pública, allí en esta ciudad que espiritualmente o simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, y ya analizamos que según las características representa a Francia. Y esta fecha fue del 26 de noviembre del año 1793 al 17 de junio del año 1797. Ahí se cumplen los 3 días y medio. Pero como manejamos día por año, entonces fueron 3 años y medio. Vuelvo y lo repito. Los 3 días y medio se cumplieron desde 1793 hasta el año 1797, hasta el 17 de junio. Qué tremendo. Pero hay un símbolo más. Dice que allí, en Sodoma y Egipto, en la plaza de esta ciudad, donde también nuestro Señor fue crucificado. Venga, un momentico. Aquí sí hay que ponerle la lupa al texto. Porque el Señor Jesús no fue crucificado en Egipto ni en Sodoma. Porque
El Señor Jesús fue crucificado allí en Israel, allí en el Gólgota, allí en el Monte de la Calavera, allí en Jerusalén. ¿Cómo es posible que aquí dice que Él fue crucificado en Sodoma y Egipto? Bueno, resulta, y alguno estará preguntando, pero si el Señor Jesús no fue crucificado en Francia, ni en Sodoma, ni en Egipto. Resulta que allí en Francia fueron asesinados, digámoslo así. Se les dio muerte a los siervos de Dios, a los cristianos. Y por eso a Jesús se le dio muerte en la persona de los cristianos, de los reformadores. Sí, allí se hacían hogueras, allí se quemaban. Si hubo un país que utilizó la guillotina para matar a los siervos de Dios, fue en Francia. Dice la historia que incluso la cuchilla en una ocasión se cansó de cortar cabezas, se cansó. Dice que cogían los niños, los tiraban hacia arriba y los ensartaban en cuchillos. Yo no estoy exagerando, eso es lo que dice la historia. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Es más, les voy a dejar una referencia. La matanza de San Bartolomé. Esto es algo tremendo. En la matanza de San Bartolomé murieron más de 70,000 personas. Dice que corrían ríos de sangre por las calles de París. Pero dice que la matanza se extendió hacia las ciudades más apartadas y durante 2 meses, durante un periodo de 2 meses, murieron más de 70,000 personas. Ustedes lo encuentran allí, allí ustedes entran y lo conocen allí en la historia, como usted coloca allí la matanza de San Bartolomé. Y si no lo quiere investigar allí por medio de la historia, léase en el conflicto de los siglos, la Biblia y la Revolución Francesa. Cuando uno se pone a leer sobre la matanza de San Bartolomé, a uno le da escalofrío, uno no lo puede creer todo lo que pasó en esta nación. Así que el Señor Jesús no murió literalmente en Francia, ni en Egipto, ni en Sodoma, sino que por medio de sus siervos murió el Señor Jesucristo. Porque el que le da muerte a un hijo de Dios se le acredita como si le diera muerte al Señor Jesucristo, porque le está dando muerte a un hijo de Dios. Qué tremendo. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y los dos testigos se volvieron a levantar? ¿Será que los dos testigos resucitaron? Si estuvieron durante 3 años y medio, ¿qué pasó después del año 1798? Bueno, yo quiero decirles que antes del siglo XVIII, la Biblia solamente se hablaba en 15 lenguas, en 15 idiomas. Y yo quiero decirles que hoy en día se habla en más de 2,000 idiomas. Imagínate cómo estos testigos se levantaron. Pero yo quiero darles una referencia acá. Quiero leer acá el último texto y mira lo que dice en Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban dones unos a otros porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¡Qué tremendo! Estos dos testigos se levantaron. Dice que el Espíritu les dio vida nuevamente. Dice que allí se estaban regocijando en Francia, se enviaban regalos y dones, estaban celebrando de que habían dado muerte a la Biblia, de que habían acabado con estos dos testigos. Pero con lo que ellos no contaban era que estos dos testigos se iban a levantar. Un personaje muy importante allí en Francia, Voltaire, el gran Voltaire.
Él prácticamente dijo que 12 hombres se habían encargado de formar la religión y la Biblia, de instituirla. Jesús con los 12 apóstoles. Pero él dijo, lo que instituyeron 12 hombres basta para que lo destruya uno solo. Intentó Voltaire destruir la Biblia, pero no pudo. Y entonces dice el texto que el Espíritu de vida fue enviado y ellos se levantaron nuevamente el 17 de junio del año 1797. Y yo, para ir cerrando, quiero darles dos fechas muy importantes. Están aquí en el conflicto de los siglos. Se las voy a compartir textualmente. Mira lo que dice en relación con los dos testigos. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. ¡Qué tremendo! Y se comenzaron a distribuir ejemplares de la palabra de Dios. O sea, los dos testigos se levantaron y se comenzó a traducir la Biblia en diferentes idiomas. Gloria a Dios. Sigue diciendo. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. O sea, en diferentes partes de Europa se comenzaron a que las imprentas, por medio de las imprentas, se comenzó a distribuir la Biblia. Sigue diciendo, en 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Bíblica Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida en muchos más centenares de idiomas y dialectos. En 1804, cuando se establece la Sociedad Bíblica Británica, circulaba en 50 idiomas. Pero hoy en día, cualquier cantidad de dialectos, cualquier país en el mundo, cualquier nación, puede leer su Biblia en el idioma original de su pueblo. ¡Qué tremendo! Cómo estos dos testigos se levantaron, cómo la palabra de Dios es invencible, jamás será destruida, porque dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, ¿qué dice Isaías 48? Permanece para siempre, porque la palabra de Dios es eterna como el mismo Dios. ¿Cuál es mi invitación en estos momentos? Yo quiero motivarlos para que, en primer lugar, si no tienes una Biblia, consigue una Biblia. Es más, si no tienes una Biblia, escríbeme ahí, deja tu comentario, escribe ahí en el chat y yo te envío una Biblia, yo te regalo una Biblia. Si no tienes Biblia, yo te la regalo. Y si tienes Biblia, lee la Biblia. Lee la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino, porque la palabra de Dios es una espada que nos ayuda a pelear nuestras batallas. Aunque el enemigo trate de acabar con estos dos testigos, aunque trate de destruirla, esta palabra permanecerá para siempre. Que Dios te bendiga, que te puedas deleitar leyendo la palabra, pero también compartiendo la palabra a otras personas que no la conocen. Que el Señor te bendiga y que la Santa Biblia, la palabra de Dios, pueda hacer una obra de transformación en tu vida.